estamos llevando a cabo un trabajo de largo aliento, una crónica sobre su sexenio. Hemos buscado a través de entrevistas el testimonio de muchos colaboradores de su gobierno para tratar de tener una visión pues completa de su sexenio, lo que consideramos una revolución social de la Cuarta Transformación. Y entre esos testimonios, uno muy importante para mí, que soy el hacedor de esta crónica, pues es el suyo. Supongo que usted no me podrá conceder una entrevista exclusiva para hablar sobre eso, pero le quiero pedir un favor, que me permita durante las próximas semanas, los próximos meses, preguntarle específicamente sobre estos temas que me interesa plantearle. Salen del contexto de la coyuntura cotidiana, pero tienen que ver con su sexenio, para poderlo llevar a cabo, para concluir esta crónica que vamos a publicar de manera independiente en la primavera próxima. Si me permite, me gustaría preguntarle, uno de los primeros actos de su gobierno, el primer día de su gobierno en diciembre de 2018, usted realizó un gesto que se convirtió en un gesto muy simbólico. Estaba usted en la plancha del Zócalo y se arrodilló frente a un grupo de indígenas. En ese momento había mucha expectativa sobre su gobierno y ese gesto nos dio la impresión de que algo estaba cambiando en el país. ¿Exactamente por qué se arrodilló, señor presidente? Bueno, por respeto a una ceremonia de los pueblos originarios, que pues es lo más íntimo de nuestro país. Las culturas que vienen de lejos, es el México profundo, creo que es lo más cercano a lo que ha sido nuestro país en toda su historia, el que se conserven a través de los siglos esas ceremonias. Entonces, ¿cómo no arrodillarme ante eso? Es una veneración y es un acto de respeto a las tradiciones, a las costumbres, a las culturas originarias. Yo sostengo y estoy escribiendo sobre eso, de que lo que somos actualmente se lo debemos a la herencia cultural que viene de siglos atrás, mucho antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de los españoles. Es decir, no somos lo que se inició hace 500 años, ni siquiera somos lo que se inició hace 700 años con la fundación de Tenochtitlan. No, esto que estamos viendo, Calakmul, se fundó y floreció como cultura, como gran civilización, 300 años antes de la era cristiana, pues 23 siglos. No 5 siglos de la llegada de los españoles a la fecha, sino 23 siglos. Y la cultura madre, la cultura olmeca, lo mismo, 2000 años antes de Cristo. Entonces, eso es lo que se ha transmitido de generación en generación, es lo que traemos cargando, lo que traemos prendido en el corazón, lo que traemos a cuesta. Nuestros antepasados nos han venido heredando esas costumbres, esas tradiciones, y México tiene por eso una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y eso es lo que nos ha protegido siempre ante todas las calamidades, y por eso México sale adelante. Entonces, el humanismo mexicano, que es el modelo que nosotros estamos aplicando como gobierno, se nutre tanto de las raíces profundas del México prehispánico, porque son cosas extraordinarias. Por ejemplo, no había en el México prehispánico esclavitud. Son temas muy polémicos. Yo sé que no les va a gustar a algunos. Me van a sacar de que en los murales de Bonampak están los presos, ¿no? Los esclavos sometidos. Sí, en las guerras intestinas se daba eso. Pero el pueblo vivía en libertad. No existía la esclavitud. Eran libres, vivían en sus comunidades. La tierra era comunal, no existía la propiedad privada. Sembraban lo que necesitaban para el sustento de sus familias y un excedente para pagar un tributo, una especie de impuesto a las autoridades superiores, que eran los que se encargaban del comercio, y con ese tributo, ese excedente, esa plusvalía, se mantenía a la clase gobernante y a los sacerdotes
y a los artistas y a los artesanos, a los que crearon estas importantes culturas, conocimiento de la ciencia, de la astronomía, de la agricultura, de las chinampas, en fin, desde luego del arte, de la arquitectura. Entonces, eso nos nutre, eso no ha desaparecido, somos libres. ¿Cuándo llega la esclavitud? Cuando nos invaden los primeros esclavos, los somete Cortés en Puebla. Eso no existía, el concepto de esclavitud. Entonces somos libres. Otra cosa que no existía era también la avaricia. Por eso en el Chilambalán lo que se escribe sorprende por la forma en que se ambicionaba el oro. La primera fiebre del oro se da con la llegada de los invasores, pero no existía esa codicia en los pueblos prehispánicos. Entonces, son cosas que se mantienen. Por eso el mexicano es muy trabajador, es libre, es honesto. La mayor riqueza del México actual es la honestidad de su pueblo. ¿Quieren ejemplos de eso? De fraternidad, de honestidad, de la grandeza del pueblo de México. Ahí están los migrantes, cómo se van y no se olvidan de sus familiares y cómo salen adelante donde hay oportunidades porque son muy trabajadores. ¿De dónde viene el pensamiento o la idea de que el mexicano es flojo, indolente? Viene del conservadurismo, pero eso no corresponde a la realidad. Entonces, nuestro pasado nos ha dado una identidad, una idiosincrasia que nos ayuda mucho. Ya quisieran otros países tener este pasado, esta grandeza cultural. Les voy a poner otro ejemplo de la importancia que tienen las culturas prehispánicas. No tenemos nosotros, afortunadamente, adicciones excesivas, o sea, consumo de droga, como otros países. Y eso es muy bueno. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estos son nuestros hermanos, pero tienen un consumo de fentanilo que les produce 100,000 muertes al año de jóvenes. Nosotros no tenemos eso, no llegan ni a 1,000 los que pierden la vida en México por sobredosis, por consumo de fentanilo. Y por eso también tenemos que evitarlo, porque si eso se fomenta, crece ese consumo en nuestro país, entonces sí, sería fatal, tremendo. ¿Pero por qué somos en esto distintos y en otras cosas? Por nuestras culturas. Este es un ejemplo, ¿no?, del por qué tenemos que mantener nuestras culturas, tenemos que mantener la cohesión en las familias, que eso es también de México, eso también viene de lejos, la unidad familiar, la fraternidad familiar. La familia mexicana, siempre lo digo, es la institución de seguridad social más importante del país. Es más importante que el Seguro Social y cualquier institución de seguridad social, porque somos muy fraternos. Le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo a otros. Siempre pongo el ejemplo de cómo, también con mucho respeto, en Estados Unidos van creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y ya tienen que irse a la casa. Y acá no, por eso abusan, se quedan más de la cuenta. No queremos que se vayan nunca, pero son cuestiones que nos dan fortaleza. Bueno, pero eso es la parte cultural y también por eso mismo tenemos una historia política muy fecunda, excepcional, también con todo respeto. ¿Dónde están los Hidalgos? ¿Dónde están los Morelos en otras partes? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? O sea, aquí en México, Hidalgo, Morelos, no solo luchan por la independencia. Lo primero que plantean, y eso nos hace distintos por estos padres de nuestra patria, lo primero que proclaman es la abolición de la esclavitud. No solo la independencia, sino lo social, la justicia. En el caso de la reforma, la separación del poder eclesiástico del poder civil, el cumplimiento de lo que se establece en la Biblia, de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La reforma de Juárez y de los liberales. Eso no se da en ninguna parte del mundo.
más que en México, el Estado laico. Somos un pueblo muy religioso, la mayoría de los mexicanos practica una religión, es creyente, hay también no creyentes, agnósticos, ateos, libres pensadores, pero la mayoría es creyente. Sin embargo, esa mayoría creyente es al mismo tiempo partidaria del laicismo, por esa historia de Juárez, de los liberales, del movimiento de la Reforma. Y luego la Revolución Mexicana. No hay una revolución social más importante en el mundo. Es la primera revolución social que se lleva a cabo en el mundo. Tenemos la primera constitución social, la más avanzada de todas en lo social, la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, la que garantiza la jornada máxima de 8 horas, el salario justo, prestaciones, la que define el dominio, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, incluido el petróleo y otros recursos del subsuelo, la minería. Todos esos recursos son de la nación. Bueno, eso está en la primera constitución de esas dimensiones en el mundo, la Constitución del 17. Entonces, ¿qué es el humanismo mexicano? Es pues el México profundo, con su grandeza cultural y su fecunda historia política. Y eso es lo que somos. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Señor presidente, ese gesto iniciático de su gobierno fue muy poderoso. Nunca habíamos visto a un presidente arrodillado ante el pueblo. Y muchos pensaron que a partir de esa imagen iba a ser un gobierno de cambios, pero algunos reclaman que su gobierno, por ejemplo, no logró aterrizar en la ley los acuerdos de San Andrés Larrainza. Algunos hablan de que el gobierno de López Obrador no terminó de darle plenos derechos a los pueblos indígenas. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que avanzamos bastante en los hechos, porque no todo tiene que ver con las leyes. Si el problema fuese en las leyes, pues no habrían problemas, porque no hay ninguna ley que diga que se permite robar, no hay ninguna ley que diga que se permite discriminar o actuar con racismo, con clasismo. No, las leyes como están podrían servir para hacer justicia si existe la voluntad de hacerlo. Entonces, con ese marco legal, con ese marco jurídico hemos avanzado y en los hechos se ha logrado hacer justicia a los pueblos originarios. Por ejemplo, lo que hicimos con los pueblos yaquis. Cuando, después de que el general Cárdenas les reconoce sus territorios, cuando se había visto que se le regresaran tierras que se les habían arrebatado después de la dotación presidencial del general Cárdenas, se les restituyeron como 30,000 hectáreas. Se les otorgaron créditos para que todo el ganado que había en esas 30,000 hectáreas pasaran a formar parte de los pueblos yaquis. Se está construyendo un distrito de riego en los pueblos yaquis, un acueducto, porque no tenían agua para su consumo los pueblos. Muchísimas acciones de desarrollo, de bienestar. Y lo mismo en todas las comunidades. El programa de bienestar, que incluye muchas acciones, son las comunidades indígenas las que tienen prioridad. Si lo vemos en términos generales, los estados que más presupuesto reciben para el bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y los que tienen más población indígena. En esos estados, en todas las comunidades indígenas, en todas las familias, los hogares reciben cuando menos un apoyo del presupuesto, cuando menos un programa, ya sea porque son adultos mayores, por ejemplo, antes de que tomáramos la decisión de que se apoyara a los adultos mayores a partir de los 65 años, porque el apoyo era a partir de los 68, ya las comunidades indígenas sí recibían su apoyo a partir de los 65, porque consideramos que no puede haber trato igual entre desiguales, que la justicia es darle más al que tiene menos. Y el que no recibe un apoyo porque tiene el derecho a una pensión de adulto mayor, recibe una pensión por discapacidad, o los jóvenes reciben una beca, o están en el programa Sembrando Vida, o reciben de manera gratuita sus fertilizantes
para sembrar sus tierras. Entonces, sí, hemos atendido a las comunidades originarias. Ellos lo saben bien y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, es mucha la deuda que se tiene con los pobres de México, porque fue mucho el tiempo de abandono, de marginación, de olvido, de opresión, de humillación, y apenas está iniciando la transformación, porque no se atendía al pueblo, sobre todo a partir del periodo neoliberal o neoporfirista en los últimos 36 años, desde 1983 a 2018. Los hijos predilectos del régimen eran los oligarcas, era una minoría. Al pueblo no se le atendía, nada más cuando había elecciones. Iban a las comunidades a repartir despensas, materiales de construcción, a comprar los votos, nada más. Por eso yo sostengo que no había democracia. Lo que existía, lo que predominaba era una oligarquía, que es el gobierno de una minoría, con fachada de democracia, pero no había una democracia auténtica, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso no se entiende ahora lo que está pasando. Algunos están desconcertados porque se están llevando a cabo cambios. Entonces, ¿cómo es de que los altos funcionarios van a ganar sueldos elevadísimos? Los expresidentes van a tener pensiones millonarias, el presidente va a tener un Estado Mayor presidencial, un cuerpo de élite de 8,000 elementos para cuidarlo, y va a tener un avión de lujo de 75 metros de largo por 25 de ancho, con alcoba y baños y salas de junta, y todo eso se veía normal, y al pueblo nada. ¿Y cómo es de que se hacían jugosos negocios al amparo del poder público? ¿Cómo es que se usaba el presupuesto, que es dinero de todos, solo para beneficio de unos cuantos? ¿Cómo es que se entregaban las riquezas de México, los bienes de todos los mexicanos, a particulares, nacionales y extranjeros? El saqueo que hubo en los últimos 36 años del periodo neoliberal no tiene precedente en la historia, ni siquiera se compara con el saqueo que hubo en 3 siglos de dominación colonial. Por eso se creó una monstruosa desigualdad económica y social. Cuando Morelos, en los Sentimientos de la Nación, hace más de 200 años, pero no mucho más, habla de que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad, buscaba resolver este problema de fondo de la desigualdad en México. Pero la desigualdad que llegó a haber en el periodo neoliberal fue muchísimo más profunda, más opuesta diametralmente a la que existía en ese entonces, cuando Morelos plantea la moderación de la indigencia y la opulencia. México llegó a ser, en el gobierno de Salinas, el 4º país del mundo con más multimillonarios. O sea, solo nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, y el 4º era México. Pero al mismo tiempo, millones de mexicanos en la pobreza. Imagínate cómo me siento ahora. Además, esto es compartido con todos. El orgullo que me da y que nos debe dar a todos los mexicanos, humanistas, el que se pudo, a pesar de la pandemia, se pudo reducir en nuestro gobierno la pobreza y se pudo reducir la desigualdad. ¿Es posible que al final de su sexenio se alcance el 10% de la población que deje la pobreza extrema? ¿El 10% son 12, 13 millones de mexicanos? Sí, sí, porque la última encuesta del INEGI se levantó en el 22, se acaba de dar a conocer. En el 24, el año próximo, se levanta, porque es cada 2 años, y se da a conocer en el 25. Y del 22 al 24 es cuando mejor nos ha ido. Y eso no está medido en la encuesta del INEGI, de la última. Entonces es muy probable que en la encuesta que se va a dar a conocer en el 25 se va a demostrar que se redujo aún más la pobreza y aún más la desigualdad.